Quiero darle la más cordial bienvenida. Mi nombre es Constanza Baeza, soy psicooncóloga, soy coordinadora estratégica de Casa Sagrada Familia y tengo la linda misión de acompañarles el día de hoy, agradeciéndoles su presencia en nombre de Fundación Casa Familia y del Instituto del Bienestar, con la misión también de transmitirle muchos cariños y saludos de parte de Mónica Gana, directora de Casa Familia, y de Daniel Martínez, ¿no es cierto?, quien impulsa el Instituto del Bienestar junto a un gran equipo, a esto que denominamos ya el quinto encuentro, cómo se vive realmente un duelo, que como sabrán ustedes, esto va ligado a el encuentro sobre la vida y la muerte que ambas instituciones hemos comenzado a realizar, esperemos que por mucho tiempo más, desde el año pasado. Tuvimos una primera instancia en octubre, nos acogió maravillosamente el Centro de Extensión de la Universidad Católica y tuvimos tan lindo encuentro y tan bella convocatoria que dado que las buenas experiencias valen la pena repetirse, es que estamos próximos, ¿no es cierto?, a un segundo encuentro el 3 de octubre, desde el cual también quiero dejarlo lo más invitados posible, con mucho cariño también invitarlo a esta instancia, que sin duda nos va a servir para seguir profundizando en esta temática que vemos que nos toca, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, seguramente por algo nos encontramos en este momento y en esta instancia, ¿no? Algo nos llega, algo nos interpela y algo nos lleva a querer seguir aprendiendo. Así que invitadísimos a que puedan acompañarnos en nuestro encuentro presencial, ¿no? Que también tiene una posibilidad de conexión online, cuyo detalle de las presentaciones y los próximos invitados también están en la página web vivirymorir.org y en el Instagram también vivirymorir-org. Así que les paso el dato ahí para que puedan seguir profundizando en esto y seguir en el camino, ¿no? De espera hasta encontrarnos presencialmente. Y el día de hoy, como les decía, los encuentros se enmarcan en la vida y la muerte y el tema que nos convoca hoy día es la parte del cómo seguir viviendo, ¿no? Que nos habla del duelo y para ello tenemos dos tremendas invitadas que son también parte, ¿no es cierto?, de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross Chile. María Ignacia y Alejandra fueron parte muy importante junto a Eva Vilandia, directora, ¿no es cierto?, de Fundación Elizabeth Kubler-Ross, de uno de los talleres que se hizo en el primer encuentro. Y dada esa experiencia es que sentíamos que correspondía darle este espacio en miras de lo que será su próxima participación. Y es por eso que el día de hoy vamos a escuchar a María Ignacia Sandoval. Ella es psicóloga, coordinadora del programa de duelo de Parque del Recuerdo, y Alejandra Brown, terapeuta familiar, máster en psicología positiva y que nos va a contar, ¿no es cierto?, su mirada desde una experiencia personal de pérdida y duelo. El espacio que vamos a tener este ratito, ¿no es cierto?, cerca de hora y media, es una conversación que van a guiar nuestras invitadas, que les pedimos desde ya tomen mucha atención, que escuchen, ¿no es cierto?, lo que nos van a compartir tan amorosamente y quedamos a su disposición, chicas, a escucharlas y a aprender más de lo que hoy nos traen en este quinto encuentro. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá nuevamente y a los asistentes que ya están en disposición y apertura de escucharles. Así que bienvenidas, chicas, les dejo la palabra a ustedes. Perfecto, muchas gracias, Connie. Bienvenidos a todos. Y sobre todo gracias a Alejandra que hoy día nos va un poco a contar su experiencia. Y yo voy a estar aquí más en el marco teórico, que es lo que he hecho los últimos años de mi vida, es acompañar a personas en duelo desde el programa Contigo en el Recuerdo de Parque el Recuerdo. Entonces, Ale, no sé si quieres decir algo antes de comenzar. Agradecer este espacio. Creo que es duro, es difícil de repente poder compartir y conversar acerca del duelo, pero es tremendamente necesario, ¿ah? Creo que hay muchos temores asociados a esto y la verdad es que poderlo compartir
saberse acompañada por alguien como tú, Nachi, la verdad es que lo hace eh, fácil. ¿Ah? Así que agradecer este espacio y bueno, esperar que podamos de alguna manera también generar en todos ustedes esta misma como mirada, ¿no es cierto?, que hemos intentado compartir y, o sea, que vamos a intentar compartir con ustedes. ¿Mm? Así es. Gracias, Ale. Y antes de comenzar, eso sí, vamos a dar un pequeño contexto sobre el duelo. Probablemente todos los que están aquí, si han pasado por los distintos encuentros que ha tenido la escuela que estamos hoy, probablemente saben sobre el duelo y tal vez más de uno ha tenido que vivir un duelo. Sin embargo, voy a dar un pequeñísimo contexto para que estemos en la misma hoja y después para que sepan, vamos a tener una conversación con Ale que va a salir del corazón de ella y yo voy a estar acompañándola, ¿ya? Entonces, desde ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el duelo y la definición que a mí más me encanta compartir es la siguiente, que se las voy a leer. Es muy cortita, pero muy profunda. El duelo es el resultado de una separación o un cambio significativo en la relación con algo o alguien con quien el individuo está y estuvo intensamente vinculado. ¿Y por qué la menciono? Por dos cosas. Uno, porque en ningún momento de esta definición hablamos de lazos sanguíneos. En este caso, la lesiva a contar un duelo de un lazo sanguíneo, pero uno puede vivir el duelo de cualquier persona con la que uno estuvo y está profundamente vinculado. Por eso quiero honrar a todas las personas que nos acompañan en nuestra vida y que lamentablemente en algún u otro momento fallecen, pero que aún así están con nosotros, porque la segunda definición que no aparece es pérdida. En ningún momento aparece la sensación de haber perdido el vínculo. ¿Y por qué lo recalco? Porque las personas cuando llegan a terapia de duelo, lo primero que dicen es, perdí mucho. Y esa sensación es completamente real, es honesta y es objetiva, pero el vínculo, y eso es lo que hace la terapia de duelo, es recalcar que el vínculo jamás se pierde, que el vínculo permanece independiente del tiempo que haya pasado y del tiempo que vivió esa persona. Em, y lo que quiero también recalcar respecto a la definición de duelo es que em, nosotros somos quienes somos gracias a quienes fueron las personas con las que nosotros estuvimos. Nosotros tenemos dentro de nosotros parte de aquellos que fallecen a través de nuestra cultura, nuestras tradiciones, cómo somos, la manera en que interactuamos. Tenemos un mosaico de todas aquellas personas que fueron valiosas y son valiosas en nuestra vida. Y desde ahí obviamente el duelo viene a comentarnos y a recalcar ese vínculo. Y también comentar que el duelo es un proceso completamente adaptativo y recalco la palabra proceso porque conlleva mucho tiempo. La pregunta que siempre hacen es ¿cuánto dura un duelo realmente? Y la verdad es que no hay una respuesta concreta. Lo que sí sabemos desde la teoría es que los primeros 3 meses suelen ser los más intensos, los duelos más agudos, pero la verdad es que la práctica dice algo completamente distinto, ¿verdad? Que el duelo puede llevarse y normalmente se lleva toda la vida y que los duelos suelen ser muy intensos porque está la pérdida primaria, que es aquella persona que yo eh, pierdo. Vuelvo a recalcar que no perdemos necesariamente, pero sí perdemos lo físico con esa persona, pero también que hay estas pérdidas secundarias que conllevan al que el duelo no solamente es la pérdida del ser querido, sino también de muchas otras cosas más que también lo vamos a conversar hoy. Y por último, dejarlos con esta frase, que el duelar es honrar, porque es la forma natural que tenemos los seres humanos y el amor de rendir tributo a lo que uno va extrañando en la vida. ¿Ok? Y teniendo todo ese pequeño contexto en cuenta, ahora sí vamos a entrar a esta conversación y darle doble clic también al título, porque nuestro título dice cómo se vive realmente un duelo, pero la verdad es que el duelo se vive tal y como nosotros necesitamos vivirlos, como la realidad nos lo presenta. Entonces, desde ahí con la Ale, cuando conversábamos qué podíamos hacer en este taller, decidimos hacer una conversación, porque si bien la teoría nos ayuda muchísimo para saber cómo acompañar a personas en duelo, no hay nada más valioso, precioso y profundo que tener una conexión con una experiencia real, vívida y honesta, como lo va a comentar la Ale. Así que Ale, muchas gracias por
tener el tiempo, la paciencia y el coraje de comentar tu experiencia, ¿ya? Entonces, desde ahí, me acuerdo que nosotras mientras conversábamos un poco de qué era lo que queríamos hablar en este taller, nosotros siempre decíamos que la gente suele asociar el duelo con mucho dolor, con mucha oscuridad, con muchísimo sufrimiento. Bueno, la palabra duelo viene desde dolor mismo, y que muchas veces las personas no se permiten sentirlo mucho y que se vive desde mucha soledad. Entonces, Ale, la pregunta inicial que te quería hacer es, ¿cómo fue para ti la experiencia inicial de tu proceso de duelo? Eh, Mira, la verdad es que, bueno, para contextualizarlos un poco, yo les voy a hablar de la pérdida, de la partida de un hijo nuestro. Tenía 8 años, murió en un accidente. Y la verdad es que esto ya es hace 19 años. ¿Ah? Y, y fue bien como cuando nos pusimos a conversar con María Ignacia de cómo abordar esto. Igual uno va echando miradas atrás y yo le comentaba que busqué dentro de las cosas que normalmente escribí en ese tiempo, he ido escribiendo a lo largo del tiempo, y cómo se ha ido transformando este, como decía ella, este proceso. ¿Ah? Un poco sin saber que estaba yo viviendo, ¿no es cierto?, la experiencia de mi propio duelo, porque uno en realidad como que la palabra duelo de alguna manera eh, nos oscurece un poco, nos da Mm, temor vivir, ¿no es cierto? Como sentimos que es como vivir en la oscuridad. ¿Ah? Vivir en la ausencia de ese ser que ya no comparte con nosotros esta vida terrenal. ¿M? mm, Y, y bueno, desde ahí que entré como a ver un poco qué era lo que yo había estado viviendo. Y, y sí, es un momento que cuando uno parte, la verdad es que no quiere vivir nada, no quiere como, eh, o sea, es la ausencia de vida lo primero que viene. mm, ¿Ah? Es este como no querer eh, estar con más personas, solo querer tener a esa persona que ya no está presente en tu espacio, en tu mm, momento, en tu vida, es bastante como se cierra a la muerte. ¿Ah? Eso a mí mm, me, me queda como cuando recuerdo, era como quería mm, yo más estar en la muerte. ¿Ah? mm, Era muy difícil estar en la vida, era muy difícil estar presente eh, en los momentos de vida, familiares, personales, eh, no tener como esas ganas de vivir que no se traducen en querer morir. ¿Ah? mm, Es precisamente es como no querer vivir, ¿ya? mm, No es una sensación de muerte, pero sí una falta de sensación de vida. mm, Eh, es una oscuridad, como decías tú. Es bien pensando como en el tema de, es un silencio eh, ruidoso, eh, oscuro, eh, es un silencio que de alguna manera abruma, porque uno quisiera como volver a que, a despertar de alguna manera de eh, de ese momento. ¿Ah? mm, Eh, es como bien impactante que uno lo vive como un momento que dice, no sé, es como cuando uno tiene un dolor, uno dice, no me acuerdo de mi vida sin ese dolor. mm, Y cuando pasa el dolor, uno ya no se acuerda de la vida con ese dolor, pero en ese mm, momento estás en la vida con un dolor que crees que no va a pasar. mm, eh, mm, con nada. O sea, no hay mucho que uno vea que pueda aliviarlo.
Mm, Es bien, eh, es bien tenso. La muerte siento que eh, es una tensión que de alguna manera, como decía anteriormente, te va quitando vitalidad. Es como, es como literalmente cuando uno algo lo está tensando, siente mm, que queda rígido, queda como, y eso va pasando como con la vitalidad propia. ¿Ah? Se te va quitando esa vitalidad. Es un impacto que muchas veces paraliza, eh, que no deja como mirar nada como que vaya a venir, sino que te quedas como en un presente, como decías tú, eh, un duelo como, o sea, un dolor, porque todavía no sabes qué es el duelo lo que estás viviendo, mm, un dolor oscuro. mm. Así es, Ale, tal y como tú lo comentas, y creo que esa experiencia es muy compartida, porque cuando uno comienza a trabajar en el duelo y comienza a trabajar con los pacientes, y yo siempre uso la palabra paciente, perdón que pare aquí, pero pacientes porque uno necesita mucha paciencia en este proceso, porque inicialmente este proceso, tal y como tú dices, tú dijiste, uno no quiere vivir, y no es que uno quiera morir como tal, ¿verdad? Aunque sí hay pacientes que sí quieren morir como tal, ¿verdad? Que aquí las experiencias son muy distintas, pero no quiere vivir por eso mismo que tú comentabas, como que ya no hay vitalidad. Y la verdad es que en el proceso de duelo, y para contextualizar a todos también, yo voy a ir haciendo ciertas respuestas a lo que va comentando Ale con lo que va diciendo la teoría y lo que vamos a ir viendo, justamente para que vayamos educándonos en este proceso. Y gracias Ale nuevamente por mostrar esto con tanta humildad, que efectivamente al inicio hay una sensación de que para muchos es como una disociación, es esto no me hace sentido, es como que en algún momento me voy a despertar de este mal sueño. Y eso es algo que comentan mucho las personas, es, este es como un mal sueño, es como que esta no es mi vida, esto no pensé que iba a ocurrir y está ocurriendo, y eso es lo que nosotros ya llamamos como el choque inicial, ¿verdad? No todas las personas lo viven, pero sí es muy común este choque inicial de decir, no entiendo en dónde estoy, porque este mundo no me es conocido. Este mundo no me es conocido en tu caso sin tu hijo, en el caso de otras personas sin su mamá, sin su papá, sin su amigo, su mejor amigo, su pareja, etcétera. Em, y como tú comentabas, un silencio ruidoso, y creo que ahí tú le das unas palabras perfectas, porque es como que todo se detiene, pero a la misma vez hay mucho internamente. Las personas me dicen, es como que estoy todo el día pensando en qué es lo que pasó. Y lo primero que viene a la mente es, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Como no estoy entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Y sí paraliza, efectivamente paraliza. Y algo que siempre comentamos, porque en el programa en el que trabajo nosotros tenemos psicólogos que educo a los psicólogos que trabajan en esto y que atienden a las personas, es que todo síntoma, en el caso puede ser paralización, miedos, angustias, gritos, mucho llanto, cualquier síntoma que venga siempre viene a mostrarnos algo y siempre tiene una función en el proceso mismo. Y te pregunto, Ale, esto no estaba escrito en ningún lado, pero te pregunto un poco, ¿qué sientes tú que hizo esta paralización para ti? Este detenerte completo, ¿qué función trajo en tu proceso de duelo inicialmente? Eh, Mira, la verdad es que eh, si intento como llevarme a ese momento, eh, yo lo he a lo mejor compartido un poco contigo cuando conversábamos de que eh, te preguntas cómo voy a vivir esto. ¿Ah? Eh, no tienes nada, ninguna herramienta. La verdad es que ni tu preparación, nada que hayas tenido en tu vida de alguna manera te permite tener la herramienta adecuada para ese momento. ¿Ah? Y, y el estar paralizada sí también, de alguna manera
si hoy día a lo mejor lo veo tan retrospectivamente, siento que fue precisamente el motor que me permitió como eh, salir de ahí. Mm, Eh, si no me hubiera paralizado, a lo mejor, si no me hubiera como quedado detenida a ver cómo iba a vivir esto, porque eso siento que hoy en día lo tengo claro y creo haberlo tenido claro en ese momento. Yo esto tenía que vivirlo. Yo no, me acuerdo haber hecho como esos como comentarios de no voy a permitir que nada más muera después de esta muerte. mm, Y de ahí en el fondo entré como en esa movilización. Eh, mm, dije, esto hay que vivirlo. Y ahí empezar a trabajarlo, empezar mm, a descubrirme, eh, a encontrar a una persona nueva, una familia nueva, un entorno nuevo, una situación totalmente ajena y ajenísima a lo que había vivido con anterioridad. Ujú. mm, ujú. Así como tú dices, todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Porque muchos clientes o pacientes dicen, es que yo quiero mi vida anterior, devuélvanmela, ¿verdad? Yo quiero volver a vivir lo que yo estaba viviendo, que era bonito, precioso, duro, da lo mismo como sea, pero yo quiero volver a ser esa persona que era antes. Y tú dijiste, me encuentro una Alena nueva, ¿verdad? Yo soy alguien nuevo. Yo cambio con todo este proceso, porque no hay forma de que yo vuelva a ser la misma. Y ahí es cuando normalmente comentamos el, nada va a ser lo mismo, pero sí puede ser distinto a lo que está haciendo inicialmente, ¿verdad? Como esa pequeña esperanza de no, no hay forma de que vuelva a ser lo mismo. Hay personas que dicen, yo no quiero que vuelva a ser lo mismo, porque esto que me pasó efectivamente me cambia completamente. No, no puedo volver a pensarme como yo era, pero también en tu caso tú dices, no solamente yo era alguien distinto, sino mi familia era alguien distinto y mi entorno era distinto, ¿verdad? Y también recuerdo que cuando conversábamos, tú decías, bueno, al inicio todo se veía oscuro, todo estaba paralizado, no tenía las herramientas, no sabía qué hacer muy bien, porque nada te Mm. prepara para un duelo. Algo que nos pasa a los terapeutas de duelo, quienes acompañamos los procesos, es que uno siente que uno está preparado para el momento, cuando uno pierda a alguien, ¿verdad? Y mis practicantes me dicen, no, yo siento que ahora voy a vivir mejor el duelo. Y la verdad es que nada te prepara para ese momento. Uno se imagina cómo va a ser, pero no es así. Entonces, me acuerdo que cuando conversábamos un poco sobre el inicio, de que es muy doloroso, de que es muy oscuro, pero tú me dijiste algo que querías dejar un mensaje de que el duelo ilumina y no oscurece necesariamente, ¿verdad? Entonces acá la pregunta es, ¿a qué te referías cuando dijiste eso? El duelo no oscurece, sino que ilumina. Sí, mira, la verdad es que un poco en relación a lo que comentábamos antes, de que es un momento de ausencia de vida, Mm, eh, a mí por lo menos el proceso del duelo que llevó tener una experiencia, bueno, yo soy una persona que tengo una confianza, tengo mucha fe, mm, eh, tengo una relación fuerte en el fondo religiosa, he apoyado bastante mi proceso también en eso. mm, Eh, para mí han habido respuestas importantes en relación a Dios en en esta situación particularmente. ¿Ah? Y la verdad es que, a ver, al decir que me ilumina es que yo siento que el hacer el duelo es una vuelta a encontrarte con la vida. ¿Ah? El proceso del duelo no te conecta con la muerte de la persona, te conecta con la vida que esa persona eh, vivió, vive y vivirá junto a ti. mm, Para mí Santiago era el nombre de mi hijo, para mí Santiago vive,
vive, la verdad es que vive absolutamente presente en mi vida. Y si yo no hubiera podido hacer este proceso, si no me hubiera permitido vivir en el fondo, iluminarlo con el acompañamiento, con las redes, con eh, Mm, mi confianza, mi fe, eh, con las mismas creencias que de alguna manera te permite el vivir el proceso del duelo. eh, yo la verdad es que a él lo habría dejado en un espacio de muerte, pero el duelo me permitió llevarlo y llevarlo a la vida. ¿Ah? Para mí es como, eh, tiene ese valor este proceso, tiene un valor como incalculable en que ilumina cuando fui capaz de ver que yo estaba frente a la muerte de un hijo mío mm, y, y decir, lo quiero ahí, quiero que se quede ahí, quiero que se quede en ese estado, o lo quiero vivo, lo quiero junto a mí. Quiero saber que me voy a volver a encontrar con él, quiero saber que cuento con él a diario, quiero saber que lo mm, escucho, que lo percibo, que todas las fotos que tengo no son solo recuerdos, es, no sé, es su vida, que en definitiva estuvo aquí. O sea, no sé si me logro mm, como explicar en que es traer nuevamente a la vida a alguien que a lo mejor físicamente ya no está, pero, mm, eh, pero haber como entendido que tengo que vivir el duelo es traerlo, iluminar con vida algo que podría haber sido oscuro permanentemente y que mm, siento pucha, cuando me ha tocado a lo mejor compartir con personas que no se atreven en el fondo a ese vínculo, volverlo a conectar con la vida, eh, siguen en la oscuridad. Y, y es triste, es muy triste dejar a las personas que ya no están, dejarlas para mí al menos, no sé, ujú. no, este es un proceso, como decíamos, súper personal y por eso cómo se vive realmente un duelo va a ser desde mi experiencia y desde mi vivencia, pero para mí era muy doloroso dejarlo en la muerte. Yo En siempre ese lugar. quise traerlo a la vida. Mm, qué lindo, Ale, que bueno, yo creo que todos nos comenzamos a conmover también con esta historia, porque creo que, claro, tu proceso ha sido un proceso largo, ¿verdad? Han pasado muchos años, pero independiente de ese tiempo, tú le has dedicado la vida a hacerlo, ¿verdad? A traerlo acá. Y yo creo que eso es uno de los grandes mensajes que nosotros intentamos dar un poco en la terapia de duelo. Perdón, acá yo tengo algunos libros bueno, algunos libros que tenía presente, pero para mí las personas en duelo es como el lo primero que ellos viven es como leer un libro, pero la parte solo de atrás. Es el Mm, final, es como ver, así terminó, en solamente muerte. Y lo que hace, cuando uno dice uno tiene que procesar esto, uno tiene que vivir esto, se refiere a lo que tú decías, a mirar la historia completa, con todo lo que trae esa persona, porque claro, las personas que se quedan como solamente como en la muerte y dejan a la persona solamente en ese espacio, ya sea en la mente o en el alma, cual sean nuestras creencias, es que solamente ven el final. ¿Verdad? Y me imagino que tu proceso, y por lo que hemos conversado, ha sido yo lo traje a colación, yo lo traje a las conversaciones. Yo no me quedé en solamente en lo que ocurrió, sino lo que me fue regalando, lo que fue haciendo, lo que sí viví con él y traerlo a colación todos los días o todas las semanas, todos los meses de mi vida, ¿verdad? Porque uno piensa que, o las personas con las que acompañamos dicen, es como que estoy solamente en esto. ¿Y qué hacemos al acompañar? Muchas veces solamente traer a colación todo el resto, no solamente la muerte, sino cómo era, qué hacía, cómo se,
cómo se hace presente en tu día a día, porque las personas dicen, no, es que ya no está, pero uno todo lo recuerda, ¿verdad? Tú decías, todo me recordaba a él. Hablabas de esto de los lentes, que después lo podemos narrar y demás, pero me hablaban de los lentes y yo recordaba algo específico de los lentes con él. Em, y eso no hay que tenerle miedo, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a preguntar sobre el ser querido fallecido. No hay que tenerle miedo a preguntar, por ejemplo, en tu caso, sobre Santiago. Em, ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a alguien sobre el ser querido, la primera impresión es, lo voy a herir. Voy a abrir una herida que es tremenda. Lo voy a hacer llorar, lo voy a hacer sufrir. Y aquí la pregunta, Ale, que te hago también es, ¿cómo era para ti cuando la gente te preguntaba sobre él y si te preguntaron sobre él? Sí, mira, ahí tocas algo que en realidad uno lo vive bien, eh, de manera bien distinta cuando estás de este lado, ¿ah? Cuando eres a la persona a la que hay que preguntarle, a cuando eres el que pregunta, ¿m? Porque uno tiene temor como de generar ese dolor. Eh, yo notaba muchas veces como cuidaban el hablarme, Santiago, sacarme, por ejemplo, del tema y llevarme, no sé, tratar como de que no viviera la situación o no viviera como de recordar ese dolor. ¿M? Y tratar como de, de evadirte y de alienarte de alguna manera de esa experiencia, finalmente. Y la verdad es que te provoca bastante angustia, ¿ah? Provoca Mm, mucha angustia como, me imagino, por lo menos en mi caso, era como si algo me trataba de sacar en ese momento de lo que yo estaba sintiendo, era peor. Y me gustaba mucho más aquellas personas que me traían a Santiago a la vida, me la traían a los recuerdos y me preguntaban y que si yo podía contarles y repetí, me imagino, bueno, un poco por lo que me cuentan las personas que tengo todavía cerca y que me han contado un poco de ese tiempo, uno lo borra un poquito, ¿ah? mm, Pero me decían, nos hablaba y todo, uno te nombraba, como decías tú, no sé, un lápiz y yo sacaba a colación los lápices que Santiago usaba, me nombrabas una cortina y yo sacaba, no sé, que el color de la cortina de la pieza, o sea, todo en definitiva me llevaba a él, pero también eso me hacía bien, porque me hacía de alguna manera que las personas lo trajeran eh, a mi vida, o sea, yo no quería que lo sacaran de mi vida. ¿M? mm, Y cuando te tratan como de llevar a otro lugar, no sé, me acuerdo así como de repente ofrecimientos como de cosas que yo no había hecho, no había hecho nunca y la verdad es que tampoco tenía ganas de hacer. Sentía como que, claro, les daba mucho temor traérmelo y era como, no me gustaba que me lo sacaran de mi vida en ese momento. mm, Entonces y ahí como que me gustaría conectarlo un poco con algo que creo que es muy importante porque eh, uno sabe cómo cuidarse, uno es quien más se conoce y en eso yo fui súper respetuosa conmigo misma, mm, súper. De alguna manera, los que me rodeaban, que bueno, para mí son personas muy significativas, eh, que entendieron cómo cuidarme también, pero porque vieron cómo me cuidaba yo. mm, Y eso era algo que me acuerdo que quería como transmitir a alguien que está pasando un proceso de duelo o que va a pasar, es realmente poderse respetar en lo que se está sintiendo y no es el momento de agradar a nadie más que a uno. ¿M? Y cuidarse a uno. Es re difícil. Yo tenía varios niños chicos en ese momento y me costaba mucho cuidarlos a ellos. ¿Ah? Eh, tenía como bien claro que tenía que yo primero fortalecerme
para poder fortalecerlos a ellos en su propio proceso. Fue bien compleja esa parte, muy compleja, muy duro, pero lo hice bien a conciencia y, y creo que dio bastante, eh, tuvo un valor súper importante en el proceso que hice y tuvo una repercusión más positiva de todas maneras en los otros también y por supuesto que en mí misma. ¿Ah? Mm, Pero qué importante eso, como que quería igual recalcarlo, que eh, no olvidarse que en ese momento es uno el principal en el fondo eh, como paciente, como dices tú, mm, y que si uno se cuida, se quiere, se respeta, los otros van a poder hacerlo de la misma manera mm, y van a saber cómo hacerlo. ¿M? mm. Eh, Y la verdad es que el duelo pone un poco en jaque cómo hemos vivido la vida, ¿verdad? Porque a muchos pacientes les cuesta mucho, porque algo que siempre he encontrado muy valioso de ti es el hecho de que tú sabes un poco lo que te va pasando y cómo funcionas, ¿verdad? Y también está la experiencia contraria, que hay muchos pacientes em, que no saben lo que necesitan en el duelo, ¿verdad? Y que muchas veces actúan como si fueran otra persona. Entonces, de repente, cuando el entorno no puede darse cuenta lo que tú necesitas, pueden ser dos cosas. O que el entorno no pueda leer bien, que eso puede ocurrir perfectamente, o que uno esté mostrando una máscara, ¿verdad? Una máscara de estoy bien, no pasa nada, no necesito ayuda. Y ahí con los pacientes normalmente lo que trabajamos es justamente eso, es cómo te proyectas al mundo, qué es lo que ve el resto en ti. Entonces ahí hay personas que suelen mostrarse como muy fuertes, que se pueden con todo, pero en realidad lo están pasando muy, muy, muy mal internamente. Y uno dice, ¿le has comentado a alguien lo que realmente necesitas? Porque a veces el entorno tiene la mejor disposición. En general, los comentarios desafortunados siempre vienen desde la bondad, desde el querer que uno esté mejor, pero a veces hay que tener esas conversaciones difíciles en el duelo. Y qué doloroso es tener conversaciones difíciles en el duelo, porque uno lo está pasando mal y además tiene que hacer un trabajo extra para trabajar con el entorno. Encuentro que cuando tú decías que tú sabías que tú eras primero y que estabas mostrando el duelo tal y como lo necesitabas mostrar, ahí habla de esa autenticidad que es tan necesaria en el duelo y de la agencialidad. Yo vivo el duelo como yo necesito vivirlo y como yo quiero vivirlo, ¿verdad? Entonces, aquí un mensaje para las personas que están viendo es ser auténtico con lo que a uno le pasa y sabiendo con quién uno puede ser auténtico también. Parece ser que tú, Ale, tuviste una red de apoyo y vamos a hablar un poco de eso y para allá va la siguiente pregunta, pero una red de apoyo que estaba muy presente para ti. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué te ayudó a salir un poco? Porque tú decías al inicio era más oscuridad, era más paralización. Y en algún momento tú dices, comienzo a ver luz, ¿verdad? Y comienzo a traer a Santiago a vida. Pero ¿qué te ayudó en ese momento a transicionar desde el primer momento de paralización, de oscuridad, a parece ser que esto puede ser distinto y quiero hacerlo distinto? Mira, ahí hay varias cosas. Lo primero que se me viene es que yo lo hice voluntariamente. ¿Ah? Mm. Eh, y eso también es algo que eh, yo necesitaba hacer el duelo porque la persona que había muerto era alguien a quien yo amaba y no iba a dejar como de manifestarle mi amor. O sea, siento que el duelo es el compromiso de amor que uno tiene con esa persona que ha partido. Eh, es como decirle, esto me duele, me, me tiene con una pena tremenda, con un dolor tremendo, eh, no quiero olvidarte, quiero que sigas siendo parte de mi vida, eh, y hacerlo voluntariamente, creo que es eh, pucha, te da como esa, como
fuerza, esa energía para poder llevarlo, ¿ah? Porque en Ujú. ese momento la fuerza, la energía realmente no está. Y por eso cuando tú decías que es un proceso que dura posiblemente toda la vida, es algo con lo que yo estoy dispuesta, eh, porque sé que esto lo voy a vivir ahora desde el momento en que pasó para siempre hasta posiblemente el día en que me vuelva a encontrar con él, ¿ah? En otra dimensión. Eh, pero, pero la verdad es que creo que el duelo que te conecta de por vida con alguien que tú amas es uno de los motores. Lo otro que ciertamente es, bueno, los que todavía están acá, Mm, vivos, ¿ah? Eh, Me acuerdo como, claro, en esa etapa inicial en la que te quieres desaparecer, no quieres nada. Bueno, yo ahí tuve el regalo de tener a mi hermana así, pero cuidando cada uno de mis pasos y mm, cada uno de mis días. Y me acuerdo haber estado así como en un lugar que nos prestaron, encerrada en mi pieza, sin querer salir. Y de repente salí, la vi a ella así sentada y me dice, no, los niños partieron algunas cosas, qué sé yo, los invitaron amigos y todo. Ah, no, los vamos a ir a buscar. Y, o sea, voy a ir yo también a acompañarte. Y me dijo, no, no te preocupes, va. No, voy a ir. Y me acuerdo haber partido y haber llegado a buscar al mayor mío, que en ese momento tenía 14 años, eh, y que apareciera, me miró, me abrazó y me dijo, oh, mamá, qué rico tenerte de vuelta. Ese tenerte de vuelta es literal, es tenerte de mm, vuelta. Es que no te has ido, tú no te moriste, tú no eres parte de la muerte, eres parte de la vida de las personas. mm. Y eso es, ay, todavía me emociona, pero Totalmente. eso es en el fondo el duelo, es mantenerte viva, es no querer estar en la muerte, es querer estar en la vida. Gracias, Ale, totalmente. Y qué bello lo que dices, me conmueve también profundamente. Y eso que lo hemos hablado más de una vez, ¿verdad? Hoy Pero yo creo sí, que, pero yo creo que justamente esto es lo que nos hace humanos, como el recordar y volver a rememorar y volver a traerlo al corazón, que esto es que el mensaje que uno le quiere dejar a todos es que el duelo es amor, solo es amor. Y que quienes nos mantienen vivos también son quienes nos aman, ¿verdad? Tu hermana, tus hijos. Y que una frase que siempre decimos es, el duelo es el precio de amar y solamente el amor te vuelve a traer a la vida. Porque yo creo que un poco el final del camino es, yo voy a pagar este precio 1000 veces más y me voy a arriesgar a seguir amando, porque el mm, amor es lo que le da sentido a mi vida. Cuando tu hijo te dice, qué rico tenerte de vuelta, mamá. Uf, me imagino ese momento revelador para ti, ¿verdad? Decir, sí, uf, sí, estoy acá, sigo acá y todavía hay quienes me necesitan. Ujú, tal ujú, cual, sí. Y la verdad es que ahí tocas algo súper lindo en que creo que es como quitarle ese poder absoluto que tiene la muerte. ¿Ah? Tiene mucho más poder la vida, tiene mucho más poder el amor que tú dices. Y la verdad es que siento que cuando no te permites vivir el duelo y te quieres quedar como en el, más que en el dolor, como en esto que hemos estado como en esta pérdida, eh, no le estás, o sea, le estás dando el poder a la muerte. ¿M? Y creo que la vida vence, el amor vence a la muerte por sobre todo. Eh, Estamos llamados a vivir, ¿ah? Estamos llamados
a disfrutar, a volver a gozar, a volver a reencantarnos con todo lo que de alguna manera, y ahí me acuerdo que tocamos un poco este tema entre aceptar y resignarse. ¿Te acuerdas Mm. que lo habíamos conversado? Y en realidad aceptar es darte cuenta que hay cosas que no puedes Mm. cambiar en la Mm. vida, pero que son parte de ella y no las vas a poder cambiar y van a ser parte de tu vida. ¿Ah? No quiero ser como bien a lo mejor insistente en eso. Para mí ha sido la verdad es que eh, un encuentro como permanente con la vida. ¿M? Un encuentro con los momentos de vida que tuve junto a él. Y bueno, y la verdad es que no ha sido solo la muerte de Santiago la que he vivido, también mis papás, también mis abuelos, personas cercanas que uno también, y en el fondo eh, toda mi experiencia con esas personas ha sido experiencia de vida, no ha sido Mm. experiencia de muerte. Entonces, quiero como entregar eso, eh, que, Mm. que la experiencia con las personas es una experiencia de vida, Así es una experiencia de vida. E independiente del tiempo, independiente del independiente. tiempo. Y Ale, pensando en que queremos dejar un poco de tiempo también para, si es que hay alguna pregunta, tanto para ti o para mí, para ir cerrando esta parte de conversación solamente entre los dos y después abrir este espacio, te quiero hacer un poco la pregunta de ¿qué te gustaría que el público mm, o esta pequeña tribu que hemos hecho hoy día, ¿verdad? Porque más que público voy a quitar esa cuarta pared, la vamos a romper. Esta pequeña tribu que nos ha escuchado hoy día, ¿cuáles quieres que sean los mensajes que se lleven a partir de tu experiencia sabiendo que va a ser distinta a cualquier otra? Mm. A ver, la verdad es que así como los puntos como que quería como rescatar de este testimonio un poco y de esta experiencia, que han sido los que yo he ido rescatando, es que el duelo es un proceso de vida, Mm. eh, que nos acerca a la vida de aquellos que ya partieron antes. Habíamos estado buscando con la Ignacia algunas imágenes y cosas y siempre aparecían caminos y en realidad eh, vamos en el mismo camino, solo que algunos van más adelante. ¿Ah? Ya llegaron, para algunos será la meta, para otros será, no sé, eh, llegaron a otro estado, eh, que es importante saber que seguimos en esa misma ruta, en ese mismo sendero. Eh, que es un camino, el duelo es un camino voluntario, que no puede ser algo obligatorio, que no es un sacrificio, sino que es una oportunidad para iluminar un momento de oscuridad, porque es un momento de oscuridad la muerte de alguien, pero que pone nuevamente en presencia, o en nuestra presencia, a esas personas, a esos seres queridos que ya han partido, y que vivir un proceso doloroso, un proceso doloroso, pero que ciertamente va a ser con el duelo mucho mejor. ¿Ah? Eh, no está exento de dolor, pero sí entrega oportunidad, entrega herramientas para poder bancarse esto, po. Si no, no es Mm. fácil bancárselo y el duelo te lo permite. Mm. No tener miedo a mostrar lo que uno está sintiendo, lo que estás viviendo, para que, para que tus redes, para que tu entorno pueda entenderlo y pueda acompañarte desde ahí, y no a lo mejor con lo que, no sé, pues de repente la teoría dice o se dice, sino que realmente lo que tú necesitas vivir en ese momento. Mm. Eh, tener compasión con uno mismo. Solemos culpabilizarnos, da lo mismo la situación de muerte de la persona, pero solemos culpabilizarnos de lo que dejamos de hacer, dejamos de decir, dejamos de querer, dejamos de vivir con esa persona. Y el duelo vivido es una tremenda compasión, es una compasión preciosa hacia uno mismo y genera mucho cambio Mm. en esa situación. Eh, quien sabe cuidarse a uno mismo permite también a otros cuidarlo, como decíamos. Eh,
Y lo otro también es, bueno, aferrarse con fuerza a las creencias, a los valores, a lo que uno realmente, me imagino que habrá en distintas religiones, en distintas creencias, en distintas espiritualidades, Mm. pero aferrarse a eso y confiar en eso, confiar de que ese es un pilar fundamental para poder dar un paso a la vez, para poder tener claro para dónde voy, cómo voy a ir, cómo voy a llegar a eso. Eh, y tener claro de que el amor, en el fondo, por, por las personas que han partido, es lo que nos debiera mover a, a querer hacer un duelo, eh, para no quedarnos en la muerte, sino que en la vida que fue regalada para vivirla con esa persona, el tiempo que haya sido vida en la tierra de esa persona. Mm. Sí, Eso. Ale, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por darnos tu experiencia que muy valientemente lo vuelvo a decir y que yo creo que una palabra que no siempre queremos aceptar, la valentía, pero sí la valentía de compartirnos a una madre que ama a su hijo, a Santiago, y a todos sus hijos que también siguen acá terrenalmente con ella, ¿verdad? Contigo. Así que gracias, Ale.